Soy Emma, tengo 27 años y trabajo como diseñadora web. Nací y crecí en un pequeño pueblo rural, en un hogar que incluía a mis abuelos, mis padres y mi hermana menor, María. Aunque vivíamos bajo el mismo techo, el trato que recibíamos era muy diferente. María, que era 8 años menor que yo, era la hija querida, la estrella brillante a los ojos de mis padres. Desde muy joven, fue colmada de afecto, elogios y todas las oportunidades posibles. Sus necesidades, deseos y caprichos siempre fueron lo primero. Mis padres nunca dudaron en apoyar sus intereses, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba para tener éxito. Mientras tanto, a menudo yo era relegada a un segundo plano, tratada como una idea tardía en lugar de una parte igual de la familia. En los cumpleaños de María, recibía regalos caros, ropa nueva, aparatos electrónicos e incluso pequeñas celebraciones. Mi cumpleaños, sin embargo, caía cerca de Navidad, por lo que siempre se combinaba con la festividad. Mientras mi hermana desempacaba varios regalos en su día especial, yo solía recibir solo uno, a menudo algo práctico como materiales de estudio o libros. Mis padres no veían ninguna razón para hacer un escándalo por mí. Cuando María empezó a jugar al fútbol, mis padres asistían a cada práctica y partido, animándola desde la banda, radiantes de orgullo. Yo también sentía pasión por los deportes y me uní al club de tenis en la escuela secundaria. Pero incluso el día de mi último partido antes de la graduación, no se molestaron en venir. Tenían que llevar a María a algún lugar en su lugar. Ese día, mientras estaba en la cancha, buscando una cara familiar entre la multitud y sin encontrar ninguna, me di cuenta de lo invisible que era para ellos. A pesar de todo, intenté seguir adelante. El trato injusto dolía, pero me dije a mí misma que tenía que ser fuerte. Hubo noches en las que quise llorar, noches en las que me quedé despierta preguntándome por qué no era lo suficientemente buena. Pero la persona que me veía, incluso cuando mis padres no lo hacían, era María. Era la única que hablaba cada vez que nuestros padres nos comparaban. No es así, decía. Emma es increíble. Es muy buena estudiando y enseñando. Puede hacer cualquier cosa. Y después de mi último partido de tenis, cuando me sentía derrotada, se acercó a mí, sonrió y me entregó un pequeño ramo de flores silvestres que había recogido en el parque. Buen trabajo, susurró. Fue un pequeño gesto, pero en ese momento, significó todo. Incluso nuestros abuelos veían el favoritismo. A menudo intentaban defenderme, instando a mis padres a que me trataran mejor, a que reconocieran mis esfuerzos y luchas. Pero sus palabras rara vez marcaban la diferencia. Y luego, antes de que algo pudiera cambiar, mi abuela, la única persona que realmente luchó por mí, falleció. Aprendí desde el principio que la vida no siempre es justa. No importaba cuánto me esforzara, nunca sería María a los ojos de mis padres. Pero a pesar de su decepción conmigo, he construido una vida para mí misma. Puede que no haya ido a una universidad prestigiosa como mi hermana, pero he forjado mi propio camino, confiando en mis habilidades, determinación y resiliencia. Y ahora, estando donde estoy hoy, me he dado cuenta de algo importante: mi valor no está definido por su aprobación. Nunca lo estuvo. Después de graduarme de la escuela secundaria, la vida dio un giro aún más difícil. Poco después, mi abuelo falleció, dejando un gran silencio en nuestro hogar. Su ausencia se sintió profundamente, especialmente por mí, ya que era una de las pocas personas que realmente me vio a través de todo. Mi hermana menor, María, continuó apoyándome. Estuvo a mi lado incluso cuando mis padres me ignoraban. Pero a mi madre no le gustaba eso. Parecía que no podía soportar la idea de que María se pusiera de mi lado. Y en poco tiempo, las duras palabras de mi madre, que antes solo iban dirigidas a mí, ahora también se dirigían a María. Si siempre vas a defender a tu hermana, también podrías quedarte afuera. Era pleno invierno cuando mi madre comenzó a usar amenazas como esta. La nieve se acumulaba afuera y el frío se filtraba en cada rincón de nuestra casa. No podía soportar ver a María arrastrada al mismo maltrato que yo había soportado durante años, así que tomé una decisión difícil. Ya no tienes que ponerte de mi lado, le dije. No quería que sufriera por mi culpa. Quería que tuviera el amor y el apoyo que siempre me habían negado. Finalmente, María dejó de defenderme. Con el apoyo total de nuestros padres, se centró en sus estudios y deportes, aparentemente disfrutando de una vida que nunca se me había permitido tener. Mientras tanto, las cosas en casa solo empeoraron. Mis padres, agobiados por funerales consecutivos y problemas financieros, me dieron la noticia una noche: no tenemos ahorros. La universidad no es una opción para ti. Se sintió como un puñetazo en el estómago. Había soñado con estudiar diseño en la universidad. Me había imaginado caminando por un campus universitario, aprendiendo de profesores experimentados y desarrollando las habilidades que darían forma a mi futuro.
Pero ese sueño se hizo añicos en un instante. Sin otra opción, comencé a trabajar justo después de la escuela secundaria. Aún así, mi pasión por el diseño se negaba a desaparecer. Decidida al menos trabajar en un campo creativo, acepté un trabajo de oficina en una pequeña empresa de diseño un poco lejos de mi ciudad natal. La empresa se especializaba en la creación de sitios web para servicios para mujeres, como salones de belleza y salones de uñas. No era exactamente lo que había imaginado, pero era un paso en la dirección correcta. Dejé claro desde el principio que quería aprender y repetidamente pedí más responsabilidades. Finalmente, se me dio la oportunidad de trabajar como asistente de los diseñadores profesionales de la oficina. El trabajo era desafiante y la curva de aprendizaje era empinada. Hubo momentos en los que me costó mantener el ritmo, pero en lugar de desanimarme, alimentó mi determinación. Cada día, mi objetivo de convertirme en diseñadora web se hacía más fuerte. Estudiar se convirtió en mi salvavidas y me entregué por completo. Volver a casa solo significaba enfrentarme a más decepción y críticas de mis padres, así que lo evité tanto como pude. En cambio, pasé mi tiempo libre inmersa en el diseño. Los fines de semana y días festivos, tomé cursos en línea, mejorando constantemente mis habilidades con el software. Practiqué sin descanso, esforzándome por mejorar. Finalmente, mi dedicación dio sus frutos. Finalmente fui bienvenida como miembro del equipo de diseño. Mi pasión y trabajo duro se hicieron evidentes para mis colegas y los diseñadores senior, y la empresa comenzó a reconocer mi potencial. Me presentaron recursos valiosos, compartieron información de la industria e incluso me conectaron con profesionales del campo. Durante años después de comenzar mi trabajo, me confiaron mis propios proyectos, trabajando como diseñadora web de pleno derecho. Ahora, han pasado 9 años desde que me gradué de la escuela secundaria. He construido una carrera exitosa haciendo algo que amo, algo que una vez me dijeron que nunca podría hacer. Puede que no haya tenido las mismas oportunidades que mi hermana. Puede que no haya tenido el aliento y los elogios de mis padres. Pero creé mi propio camino, paso a paso. Y al final, eso es lo que realmente importa. Un día, recibí la noticia de que mi hermana, María, iba a tomar los exámenes de ingreso a la universidad. Para mi sorpresa, aspiraba a una de las mejores escuelas de medicina en una gran ciudad. María siempre había sido muy trabajadora y había mantenido excelentes calificaciones, por lo que parecía casi seguro que ingresaría. Pensando en nuestra infancia y en cómo siempre me había apoyado, sentí la necesidad de hacer lo mismo por ella. Quería ayudarla de cualquier manera que pudiera. Unos meses después, fue aceptada en la escuela de medicina de su primera elección. Estaba realmente feliz por ella y la felicité de todo corazón. María, felicitaciones. Trabajaste tan duro para esto. Realmente te admiro. Parecía un poco avergonzada, pero sonrió y me dio las gracias. Luego dudó un momento antes de mencionar algo que le preocupaba. Hay un pequeño problema. Como es una escuela de medicina privada, hay una donación sugerida. No es obligatoria, pero mamá y papá están preocupados de que si no contribuyen, la gente pensará que somos pobres. Pero solo pagar la matrícula y los gastos de manutención ya es una gran carga, así que no sé qué hacer, me dijo María. Ella planeaba cubrir los gastos de manutención trabajando a tiempo parcial, pero yo sabía lo difícil que era la escuela de medicina. Estudiar ocuparía la mayor parte de su tiempo, y trabajar demasiado podría dificultarle mantenerse al día con sus clases. Quería ayudar, pero la verdad era que no podíamos permitirnos la donación. Mi padre tenía un trabajo de oficina y mi madre solo trabajaba 3 días a la semana. El costo de una escuela de medicina privada ya era una gran carga financiera para nuestra familia. Lo que más me sorprendió fue que, en lugar de preguntarme directamente, mis padres habían enviado a María a hablar conmigo sobre el dinero. Aunque estaba frustrada por sus acciones, no quería que mi hermana tuviera problemas, así que al final, acepté ayudar a pagar la donación y las demás tasas de ingreso. Con eso, María se mudó a un apartamento cerca de su universidad y comenzó su nueva vida como estudiante de medicina. Su casa no estaba muy lejos de la mía, así que pensé que podía contar conmigo siempre que necesitara ayuda. Pero a medida que pasaba el tiempo, se volvió cada vez más distante. Tal vez solo estaba ocupada con sus estudios, pero sus mensajes para mí eran cortos y fríos. Aunque María se había distanciado, todavía recibía mensajes suyos de vez en cuando. Pero nunca eran cálidos ni amigables. Quiero comer esto. Necesito esto. Por favor, cómpramelo. Nunca les pedía estas cosas a nuestros padres, solo a mí. Y cada vez, se las conseguía, queriendo apoyarla como pudiera. A veces nos reuníamos para comer, pero incluso entonces, apenas me hablaba. Siempre estaba pegada a su teléfono, desplazándose o escribiendo, apenas reconociendo mi presencia.
Si intentaba iniciar una conversación, su respuesta siempre era la misma: estudiar es difícil. Su actitud fría me confundía. Siempre había sido amable conmigo antes, así que ¿por qué actuaba así ahora? Incluso hoy, parecía que solo había accedido a reunirse porque yo había insistido. Con la esperanza de aligerar el ambiente, mencioné a nuestros padres con un tono juguetón. Mamá y papá probablemente solo se preocupan por ti. María de repente levantó la vista y me miró fijamente. Luego soltó una pequeña y aguda risa. Por supuesto. Una estudiante de medicina como yo y una graduada de secundaria como tú somos completamente diferentes. A nadie le importa un trabajo que no requiere un título. Sus palabras se sintieron como una bofetada. Se me encogió el corazón. No hay necesidad de decirlo así, dije en voz baja. Pero es verdad, respondió, con voz fría. Ser diseñadora es solo un título. Cualquiera puede aprender a crear sitios web si lo busca en línea. Sería mejor si tuvieras una verdadera cualificación. Pero eso podría ser difícil para alguien como tú, que nunca fue a la universidad. Apreté los puños. No es tan simple, dije. Estudio y trabajo duro todos los días. Ni siquiera sabes lo que hago, así que ¿por qué decir algo así? María chasqueó la lengua con fastidio y apartó la mirada. Mamá y papá siempre dicen que yo voy a una universidad de primera y tengo un futuro brillante, mientras que tú, ni siquiera fuiste a la universidad. Eres una decepción, dijo sin rodeos. Luego suspiró. Solo me reúno contigo porque me lo dijeron. Dijeron, aunque Emma sea un fracaso, asegúrate de que no caiga aún más bajo. Tú, la futura médica, debes cuidarla. Sus palabras me hirieron profundamente. Nuestros padres nos habían comparado toda la vida. María siempre fue la hija inteligente, responsable y talentosa. Yo era la torpe, estúpida e inútil. Al escuchar esas palabras de nuevo después de todos estos años, sentí que no podía respirar. Me di vueltas la cabeza y todo lo que pude hacer fue inclinarla y soportarlo. María vio mi reacción y debió pensar que estaba llorando. Sonrió levemente y dijo, me voy a casa. Luego se fue sin decir una palabra más. Desde que se mudó y vive sola, María ha cambiado por completo. Rodeada de gente brillante que nunca había conocido en casa, ahora creía plenamente en todos los elogios que nuestros padres le prodigaban. Si escuchas algo todos los días, es difícil no creerlo. Y durante años, nuestros padres le habían dicho, María es un genio. Se convertirá en una médica de primera clase. Lo repetían una y otra vez, y se convirtió en la verdad en su mente. Pero esas palabras siempre llevaban algo más, un insulto tácito hacia mí. Y parecía que María había adoptado naturalmente el mismo punto de vista. Al volver a casa para las vacaciones de fin de año, volví a casa para las vacaciones como de costumbre. Esta vez, mis padres me pidieron que volviera con María, aunque siempre me trataba con frialdad. Así que viajamos juntas a casa. María había estado extremadamente ocupada con sus estudios y prácticas desde que empezó la universidad. No había vuelto a casa ni una sola vez. Por eso, cuando llegamos, mis padres me ignoraron por completo y centraron toda su atención en ella. En cuanto entramos, vi una mesa llena de comida, bistec, pizza y toda su comida favorita. Era una fiesta de bienvenida solo para ella. Por la noche, vecinos, familiares e incluso sus antiguos compañeros de clase se reunieron en nuestra casa para una gran celebración. María estaba claramente disfrutando de la atención. Sonrió mientras empezaba a presumir en voz alta ante la multitud. Mamá me dice que venga a casa más a menudo, pero mi universidad es una de las mejores. Es la escuela de medicina más difícil, así que, por supuesto, estudiar es duro. Aunque todavía soy estudiante, tenemos muchos proyectos en equipo y no puedo dejarlo todo para relajarme en casa. La gente siempre me contacta por algo. Sinceramente, es agotador. Me quedé en la cocina, fingiendo cocinar, pero aún podía oír su fuerte voz resonando por la habitación. Para mis padres y familiares, su fanfarronería probablemente sonaba impresionante. Pero para los vecinos y compañeros de clase, me di cuenta de que empezaba a ser molesta. Tal vez se estaban cansando de oír a María hablar de sí misma, porque cuando traje un poco de vino, un vecino mayor cambió de tema de repente. «Emma, ¿trabajas en diseño?», preguntó amablemente. Pero antes de que pudiera contestar, mis padres y María intervinieron rápidamente, hablando por encima de mí al unísono. «Oh, no necesitas preguntar por ella», dijo mi madre con desdén. Lo intenta, pero en realidad, ni siquiera pudo ir a la universidad. Es una decepción total, completamente diferente a su hermana. Miré alrededor de la habitación. Mucha de la gente que estaba allí tampoco había ido a la universidad.
Algunos eran padres con niños pequeños, otros habían estado trabajando desde la escuela secundaria, igual que yo. Sin embargo, en lugar de hablar, todos se quedaron callados. No querían arruinar el ambiente de la fiesta. Solo mis padres y María seguían sin darse cuenta de lo incómodas que sus palabras habían hecho sentir a todos. Y mientras yo estaba allí, las mismas dolorosas palabras que había oído toda mi vida resonaron en mi mente una vez más. El punto de ruptura. Me sentí incómoda y solo quería irme sin decir nada. Pero antes de que pudiera irme, María me detuvo de repente. «Todavía vienes mucho a casa, ¿verdad, Emma?», dijo sonriendo con suficiencia. «A mí me va muy bien en la universidad, así que no me siento avergonzada. Tal vez puedas actuar con tanta audacia porque no piensas en nada». Luego se echó a reír a carcajadas, y nuestros padres se unieron. «Si dices cosas así, la vas a herir». «Qué lástima», añadió mi madre, todavía riendo. En el momento en que oí esas palabras, la ira ardió en mi interior. «Supongo que es mejor que no vuelva el año que viene», dije, forzando las palabras. Algunos familiares y vecinos me miraron con preocupación, pero nadie habló. Dejé silenciosamente la bandeja que sostenía y fui a buscar mi abrigo y mi bolso. María y mis padres me observaron mientras me preparaba para irme. Respiré hondo y los miré por última vez. Entiendo cómo se sienten todos. No volveré a esta casa. Ya no sentía nada por ellos, ni tristeza ni arrepentimiento, solo pura ira. Y mientras salía, los tres me saludaron alegremente. «No vuelvas». Incluso mientras caminaba hacia la estación, tuve que luchar para mantener mis emociones bajo control. Una decisión para cortar lazos. Volver a casa siempre había sido difícil para mí. Cuando era más joven, usaba mi sueño de convertirme en diseñadora web como excusa para mantener la distancia con mis padres. Pero a medida que fui creciendo y me estabilicé en mi carrera, me resultó más difícil cortar por completo los lazos con ellos. María seguía siendo una estudiante universitaria. Era joven y tal vez no entendía lo difícil que era trabajar y sobrevivir en la sociedad. Aún así, no podía excusar su comportamiento. Nuestros padres siempre habían hecho las cosas a su manera, pero su favoritismo hacia María nunca cambió. Seguían elogiándola como un genio mientras me menospreciaban. Esa noche, finalmente me di cuenta de algo: si realmente valoraba mi trabajo y mi vida, no podía mantener esta relación. Ni siquiera con mis propios padres. Las palabras de María, su actitud y la forma en que mis padres me trataban, todo dejó clara mi decisión. Había terminado con ellos. Ese fue el momento en que decidí cortar los lazos con mi familia. Una llamada inesperada. Pasaron meses después de que tomé esa decisión. Entonces, de la nada, recibí una llamada telefónica de María. Al principio, la ignoré. Pero siguió llamando y enviando mensajes, insistiendo en que contestara. Como no la había bloqueado, respondí a regañadientes. Lo primero que dijo me sorprendió: «Pagaste mi matrícula correctamente». Su voz era lenta, baja, pero tenía un tono de urgencia. Me mantuve tranquila y respondí: «Ya pagué la donación y la tasa de ingreso antes de que empezaras la escuela». Hubo una pausa, luego preguntó: «¿Y la matrícula de este año?». «La universidad exige el pago». Ni siquiera dudé. No sé nada de eso. Incluso por teléfono, me di cuenta de que María se había quedado sin palabras. Y tenía toda la razón del mundo para estarlo. Ya había agotado mis ahorros una vez para darle una gran cantidad de dinero. Pero eso era en el pasado. No iba a volver a hacerlo. Una relación unilateral. Ya había pagado la tasa de ingreso de María, la donación y el primer año de matrícula. Mis ahorros casi habían desaparecido, pero había planeado cubrir más pagos a medida que se fueran venciendo. Sin embargo, después de lo que pasó a finales de año, no podía creer que tuvieran el descaro de pedirme más dinero. Me habían dicho que no volviera a casa, pero ahora esperaban que pagara la matrícula de María. Solo me pidieron que cubriera una donación, ¿verdad?, dije con firmeza. Pagué las otras cantidades porque quería apoyarte. Pero, ¿no te enviaron mamá y papá a una costosa universidad privada porque podían permitírselo? ¿O te enviaron sin tener el dinero? María dudó. No es eso. Tengo muchos amigos ricos, así que tengo gastos más allá de los costos de vida. Mamá y papá de alguna manera se las arreglan con esos costos adicionales, pero es por eso que no les queda dinero para la matrícula. Así que me dijeron que te preguntara. Sentí asco. La verdad era que había podido ayudar a María porque había trabajado duro para avanzar en mi carrera. Me había cambiado a una empresa de diseño más grande y mis habilidades fueron reconocidas.
Mi salario había aumentado significativamente, y como siempre estaba ocupada con el trabajo, rara vez gastaba mi dinero. Esto permitió que mis ahorros crecieran. Había mencionado mi cambio de trabajo a mis padres antes, así que debieron planear depender de mí desde el principio. Una vez que se dieron cuenta de que podía permitirme no solo la donación, sino también la matrícula, probablemente usaron el dinero destinado a su educación en sus gastos de lujo. Tal vez había sido demasiado confiada, pero ya no tenía corazón para perdonarlos. Apoyar su matrícula no era difícil para mí financieramente, pero me negué. Solo querían mi dinero. Unos días después, mis padres me llamaron exigiéndome que pagara la matrícula de María. Sus voces eran urgentes y acusadoras, como si yo hubiera hecho algo malo. Me negué de nuevo. Con cada llamada telefónica, me sentía más agotada. Se hizo dolorosamente claro, no era un miembro de la familia para ellos. Era solo una fuente de dinero. No se preocupaban por mí, solo les importaba lo que podía darles. María, por otro lado, comenzó a llamarme casi todos los días. Si hubiera mostrado algún arrepentimiento real, si se hubiera disculpado al menos una vez, tal vez podría haber considerado ayudarla de nuevo. Pero en cambio, todo lo que escuché fueron demandas egoístas. Por favor, paga mi matrícula. Si no lo haces, me expulsarán. Las becas y los trabajos a tiempo parcial no son suficientes. Sería un desperdicio que una estudiante prometedora como yo tuviera que dejar la escuela, ¿verdad? Te lo devolveré cuando empiece a trabajar, así que por favor ayúdame como familia. Sus mensajes de voz estaban llenos de nada más que derecho. Incluso había mensajes ridículos como, si estás molesta porque mamá y papá te dijeron que no volvieras a casa, puedo intentar convencerlos de que cambien de opinión, como si cambiara mi dignidad por su falsa aceptación. Superando el pasado. Guardé los mensajes de María en un archivo aparte y borré todo lo demás de mi teléfono. Después de eso, le envié un último mensaje y luego bloqueé su número. El hecho de que alguien sea de tu familia no significa que pueda tratarte mal. Nadie quiere que lo menosprecien o lo utilicen. Y con eso, corté completamente la comunicación con mi familia. Cuando llegó la primavera, sentí una sensación de libertad que nunca antes había conocido. La caída de María. Más tarde, me enteré por un pariente de que María de alguna manera se las había arreglado para pagar su segundo año de matrícula utilizando becas y préstamos de familiares. Pero como ya no tenía apoyo financiero para sus gastos de manutención, tuvo que empezar a trabajar a tiempo parcial. Sin embargo, compaginar el trabajo con el intenso horario de estudios de la Facultad de Medicina fue más difícil de lo que esperaba. La presión de los exámenes y las prácticas se volvió abrumadora, y después de luchar durante meses, empezó a suspender las clases. 7 meses después, tuvo que abandonar la universidad. Durante años, no solo había pagado su matrícula, sino que también había enviado dinero a casa. Pero después de que corté los lazos, todo el apoyo financiero se detuvo. Sin dinero y sin un plan de respaldo, María no tuvo más remedio que volver a casa. Aunque siempre había sido una estudiante de primera, transferirse a otra universidad era imposible sin dinero. Pero en lugar de trabajar localmente o intentar arreglar su situación, se encerró en una habitación, pasando todo el día jugando a videojuegos y desahogando su estrés con arrebatos nocturnos. Un amigo que vivía cerca me contó que los gritos y las discusiones se oían desde la casa de mis padres casi todos los días. Los mismos padres que una vez adoraron a María ahora estaban completamente desamparados. No sabían cómo lidiar con la hija que habían malcriado durante tanto tiempo. El colapso de mis padres. Un día, me encontré con mis padres por casualidad. Parecían completamente agotados, exhaustos por todo lo que había sucedido. Incluso los vecinos, tal vez sintiéndose incómodos por la situación, apenas les hablaban ya. Entonces sucedió algo aún peor. Tal vez fue el estrés, o tal vez fue simplemente su verdadera naturaleza, pero mi padre causó un grave incidente de camino al trabajo. Mientras iba en el tren, manoseó a una mujer que estaba de pie a su lado. Otros pasajeros lo pillaron infraganti y se lo llevó la policía. Afortunadamente para él, se llegó a un acuerdo y evitó los cargos penales. Pero el daño ya estaba hecho. Sus compañeros de trabajo se enteraron, y la vergüenza del incidente lo obligó a dimitir. Con mi padre desempleado, mi madre tuvo que empezar a trabajar. Pero como solo había trabajado a tiempo parcial antes, encontrar un trabajo estable y bien remunerado era casi imposible. No más segundas oportunidades. A veces, mis padres intentaban ponerse en contacto conmigo a través de familiares, pero sus mensajes siempre eran las mismas demandas egoístas, esperando que volviera a ayudarlos. Finalmente, incluso nuestros familiares se cansaron de su actitud. Nos encargaremos de las cosas aquí. No te preocupes por ellos, me dijeron antes de cortar completamente el contacto en mi nombre.
Y así, finalmente corté todos los lazos con mi familia. Por primera vez en mi vida, podía vivir en paz, sin el peso de mi pasado agobiándome. Avanzando mientras ellos se derrumban. Escuché que las cosas en mi antiguo hogar solo habían empeorado. Mi hermana, María, seguía siendo una reclusa, encerrada en su habitación todo el día. Mi padre, ahora desempleado, se había ganado una mala reputación en el vecindario. Los rumores se difundieron rápidamente y la gente los evitaba aún más que antes. En cuanto a mi madre, frustrada con todo, había desaparecido. Nadie sabía dónde había ido y nadie podía contactarla. Ahora, sin nadie en quien depender, mi padre y María apenas sobrevivían. Ninguno de los dos trabajaba y por lo que me dijeron, su situación vital era casi como la de las personas sin hogar. Si hubieran tratado a sus vecinos con un poco de amabilidad en el pasado, tal vez alguien habría intervenido para ayudar. Pero después de todas las cosas que habían hecho, nadie estaba dispuesto a apoyarlos. Un futuro propio. Mientras tanto, mi vida era completamente diferente. Estaba construyendo con éxito mi carrera como diseñadora. Recientemente había sido elegida para un gran proyecto, uno que daría a conocer mi nombre en la industria. Era una gran oportunidad y me dio aún más motivación para seguir adelante. Durante mucho tiempo había querido ir a la universidad, pero las circunstancias nunca me lo habían permitido. Ahora, con unos ahorros estables y mi proyecto actual a punto de terminar, por fin tenía la oportunidad. Decidí presentarme a los exámenes de ingreso. No solo eso, sino que también planeé estudiar administración de empresas. En el futuro, quería crear mi propia empresa y trabajar de forma independiente. Este nuevo reto me emocionaba más que nada. Por primera vez en mi vida, no me sentía agobiada por el pasado. Miraba hacia adelante, ansiosa por ver lo que podía lograr a continuación.